Bueno, lo primero sería, para los que no tenéis conocimientos de Joomla, explicaros lo que es, que en sí Joomla es un sistema de gestión de contenidos que lo que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. Esto dinámico e interactivo lo que quiere decir es que antiguamente las webs se realizaban en el lenguaje HTML y entonces lo único que se hacía era mostrar información. Pero ahora con los nuevos sistemas que son dinámicos e interactivos lo que permite es establecer una interactuación con el usuario, por ejemplo, que se pueda registrar, que pueda haber contenidos privados, que pueda participar en un foro, en un chat. Pues esto es lo que implica que el sitio sea dinámico e interactivo. Joomla permite crear, modificar y eliminar contenido en un sitio web de una manera sencilla, a través de un panel de administración. Esto que implica que tenemos un frontal del sitio web, una parte pública y luego tenemos una parte privada, lo que es la administración. Indicaros que desde que empezó Joomla en el año 2005, siempre el espíritu de Joomla y su evolución pues persiguen siempre el facilitar la autoadministración de la web para cualquier tipo de usuario, de forma que la pueda administrar sin ningún tipo de conocimiento en programación. Indicaros que es un software de código abierto, lo que implica que no está sujeto al pago de licencias y puede ser modificado, y está desarrollado en lenguaje de programación PHP, que es uno de los lenguajes más en boga en la actualidad para realizar aplicaciones web. Os comparto la siguiente diapositiva en la que veréis la hoja de ruta de versiones de Joomla. Como cualquier programa, Joomla lo que tiene es diferentes versiones. En el año 2005 pues empezó con la versión Joomla 1.0. Para que os quede más claro lo que son las versiones que hay actuales, os voy a remarcar, estamos en el año 2013, bueno, estaríamos por aquí más o menos, y ahora lo que hay activas son las versiones 3.1 y Joomla 2.5. Joomla 2.5 son versiones de largo recorrido, que lo que indica es que son estables y son recomendadas para usuarios no avanzados. En cambio, Joomla 3.0, 3.1, 3.2 son versiones puente que son útiles para usuarios avanzados o que deseen experimentar con las nuevas versiones, pero son versiones puente a la versión Joomla 3.5 que aparecerá alrededor del año 2014. Para usuarios avanzados, remarco, 3.0, 3.1 y para usuarios, podemos llamar novatos o bueno, de grado medio, pues lo que recomendamos es Joomla 2.5. Hay versiones anteriores, 1.0, 1.5, 1.6, 1.7, ello que implica que esas webs no han dejado de funcionar. Es más, podemos encontrar algunas webs realizadas con Joomla 1.0. Lo único que no incorpora las nuevas mejoras a nivel de funcionalidades y nivel de seguridad de versiones superiores que han ido apareciendo posteriormente. Os voy a compartir ahora otra pantalla, que es el centro de extensiones de Joomla. Joomla, como programa, realiza unas determinadas funcionalidades. Por ejemplo, no incorpora por defecto una galería de fotos. Pues en este centro de extensiones, en estos momentos hay 6.519 extensiones a disposición para poder instalar en un Joomla. Supongamos, por ejemplo, que no tenemos una galería y queremos incorporar. Pues en el buscador podemos realizar para buscar palabra gallery y nos aparecerán resultados en relación a esta búsqueda. Igualmente, este centro de extensiones está catalogado por categorías, incluso podemos ver las nuevas si pulsáramos en nuevas extensiones y todas las categorías. Generalmente estas categorías, pues bueno, dentro de ellas hay subcategorías, pero es muy cómodo también utilizar lo que es el buscador. Hay dos grupos diferenciados en el centro de extensiones, a nivel de estas extensiones que se pueden incorporar e instalar en un Joomla. Son, por ejemplo, comerciales, en las que hay que pagar por ellas, o una suscripción o una cantidad fija una vez, o de tipo no comercial, lo que llamaríamos gratuito. Luego
al lado de cada una de estas extensiones, que luego realicemos la instalación de una, nos indica con qué versiones es compatible. Por ejemplo, en este caso, con Joomla 2.5 y Joomla 3.0 o 3.1. Os comparto la siguiente pantalla, en la que estamos en la web de Web Empresa en el apartado de Hosting Joomla. La formación de hoy se va a realizar sobre curso en plantillas gratis para Joomla 2.5. Vamos a realizar la instalación de un pack. No es un Joomla normal o básico, sino que en Web Empresa le hemos incorporado lo que son pues muchas mejoras. En este caso, bueno, marca Joomla 2.5.9, ha salido hace pocos días la versión 2.5.11, realizaremos esa instalación. Incorpora plantillas para Joomla, luego os muestro unos ejemplos, un editor JC mejorado, un sistema para hacer copias de seguridad, que es el Akiva Backup, Google Analytics para poder tener Google Analytics en el sitio web, Xmap, etc. Veremos alguna de estas herramientas. Y las plantillas que incorpora de forma gratuita, pues son estas que os estoy mostrando ahora. Bueno, pulsamos en ver algunas demos, en ver la demo de esta y la Oxygen. Son demos completamente funcionales y, por ejemplo, una plantilla, pues sería la que os estoy mostrando ahora mismo. Otra plantilla, por ejemplo, es esta sobre la que realizaremos la formación de hoy. También es una plantilla gratuita que está incorporada en el Joomla que vamos a instalar. Cierro y vamos a la siguiente pantalla. La siguiente pantalla es el panel de control del hosting. Como cualquier panel, pues nosotros utilizamos en este caso el cPanel. Permite gestionar cuentas de email, archivos, accesos FTP, etc. Pero aparte, lo que hemos incorporado es el poder instalar aplicaciones de una forma automática. Pulso en ver más, packs de Web Empresa, como se puede instalar en WordPress y un Moodle también. Pero la formación de hoy se va a basar en la instalación de un Joomla 2.5. Pulso en él y aquí veríamos las características del pack. Joomla 2.5.11 es la última versión estable de Joomla recomendada. Y vamos a pulsar instalar esta aplicación. Lo primero de todo sería seleccionar el dominio. En este caso hemos creado un dominio para webinarswebempresa.eu y aquí nos indicaría lo que es la ruta. En esta ruta nos marca dónde podríamos visualizar el Joomla. Si aquí cambiamos la ruta, por ejemplo, le ponemos un número 1, nos creará una carpeta con el número 1 y el sitio web se visualizará en esto. Podríamos dejar en blanco si deseáramos que se visualice en el dominio real. En este caso lo vamos a hacer una carpeta para que veáis así cómo funciona. El resto de parámetros no hace falta modificar nada. Hay una administración de base de datos. Para los que tengáis experiencia en Joomla, veréis que otras veces cuando habéis instalado Joomla, pues había que subir los archivos, lo que es configurar la instalación, crear bases de datos, usuarios. Con este sistema lo que hace es completamente automático. Ya nos crea el usuario admin incluso para poder acceder a Joomla y la contraseña. Evidentemente la contraseña la podemos modificar. En este caso voy a añadir un 9. Y pulsamos, compruebo que todos los datos son correctos, pues pulsamos en instalar. Veréis que es un proceso rápido y con este sistema de instalación nos crea los archivos, los directorios de Joomla y las bases de datos. Fijaos que un proceso que podía tardar tranquilamente media hora o una hora y hacer pasos que algunas veces pueden ser algo complejos, se convierte en unos segundos. En webinarswebempresa.eu tenemos el Joomla instalado. Pues vamos a pulsar en él. Esta sería la parte pública, el frontal del sitio web. Para acceder a la administración de Joomla es con la palabra Administrator. ¿Qué datos tendríamos que insertar para acceder a la administración? Pues bueno, en ver editar detalles podemos ver la contraseña. Admin, copiamos la contraseña y pulsamos en acceder. Ahora hemos accedido a la parte de administración
de lo que es Joomla. Antes de modificar nada, siempre podemos desde la aplicación del cPanel realizar una copia de seguridad. En este caso pulso en Backup y si cualquier cosa, esto se puede realizar en cualquier momento. Entonces, antes de realizar cualquier cambio, a veces, o instalar alguna extensión, pues puede ser interesante realizar una copia de seguridad. Con este sistema también se permite realizar una copia de seguridad. Fijaos qué rápido. Y de esta manera ya quedaría incorporada a la parte de mis backups. Bueno, estamos en la administración del sitio web. Se ha creado lo que es un usuario admin. El usuario gestor de usuarios, estas zonas de aquí son los menús, disculpad, y los paneles de control son iconos de acceso directo. Podrías igualmente acceder a algunas partes del sitio web, pero bueno, yo os iré explicando a través de los menús, porque son los que aparecen en todos los sitios web, en todo el sitio web. Pulsamos en superusuario, que es el usuario que hemos creado, y podemos cambiar el admin. Yo os recomiendo que no se utilice el usuario admin, sino mejor utilizar otros. Pero bueno, en este caso dejaremos este. Y de usuarios podemos tener varios. Solo habría que guardar y cerrar. Podemos cambiar algunos parámetros que deseéis. Guardamos y cerramos. Y usuarios pueden tener varios. La única limitación es que cuando estamos en un mismo sitio de Joomla, editando un menú o editando un artículo, no pueden estar dos usuarios trabajando al mismo tiempo. Pero aquí se podían crear pues bastante número de usuarios, incluso con perfiles distintos. Para que veáis cómo funciona, finalizo. Y ahora tendríamos que volver a acceder nuevamente. Pero en este caso con la nueva contraseña. Como podéis ver, hemos accedido nuevamente con todos los permisos. Esto es lo que vería un superusuario. Hay usuarios que verían menos opciones. Hemos hablado de las plantillas. En el gestor de plantillas, extensiones, gestor de plantillas, tenemos las plantillas, en este caso, que incorpora Joomla, más algunas que hemos incorporado nosotros. Hay dos diferencias. Por ejemplo, hay plantillas del administrador, que son esta de interior, y hay plantillas del sitio. Por ejemplo, si deseamos que solo nos muestre las plantillas del frontal del sitio web, pues solo nos muestra las del sitio. Pues si pulsamos en ver el sitio, vemos tal como nos ha instalado por defecto. Sí, con esta plantilla, que es, volvemos a la administración, que es la Purity 2. Podemos cambiar la plantilla predeterminada. Pulsamos en defecto. Hemos activado la Atomic. Refrescamos en el frontal del sitio web. Y lo que veremos es que ha cambiado el diseño, pero no han cambiado los contenidos, porque los contenidos de página en construcción es el mismo y los menús son los mismos y el buscador es el mismo. Esto es una gran ventaja porque se puede cambiar el diseño de un sitio web, pero sin tener que realizar modificaciones en la programación. Bit 5, pulsamos para ver otra plantilla, refrescamos. Otra vez, nuevamente, el diseño ha vuelto a cambiar completamente y no se ha tenido que realizar en ningún caso ningún cambio en la programación. Vamos a activar la plantilla sobre la que vamos a realizar la formación de hoy, que es la Oxygen. Vemos ahora. Esta es la que vamos a realizar la formación de hoy. Vamos a intentar pues crear un sitio web con ella y hacemos algunas modificaciones. Alguno puede pensar, bueno, solo hay 9 plantillas o 10 y tal. ¿El sistema de Joomla es cerrado a nivel de plantillas? Pues no, porque por ejemplo la siguiente pantalla que os comparto nos muestra las 45 mejores plantillas para Joomla 2.5. Gratuitas. Como podéis ver, estas plantillas se podían incorporar al Joomla. Se descarga lo que es un archivo zip y luego se puede instalar. Por ejemplo, esta elástica la tenemos incorporada en el pack. Bueno, de estas páginas que nos facilitan plantillas, pues pueden haber varias. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta también que hay plantillas de pago y hay plantillas gratuitas. Las plantillas de pago, realmente, sin ánimo de despreciar, las plantillas gratuitas a veces son un poco mejores que las gratuitas. Pero bueno, es opción de cada uno.
Una vez tenemos activada la plantilla, la dejemos seleccionada. Vamos a trabajar en el frontal del sitio web. Vamos a los menús. Menú principal. ¿A qué se refiere el menú inicio mapa del sitio contacto? Es lo que tenemos activado en el frontal del sitio web como elementos de menú que nos llevan a determinados apartados del sitio. ¿Sí? Entonces, dentro de estos menús podemos activar o desactivarlos. Por ejemplo, en status podemos despublicarlo. Esto quiere decir que puede ser que algún elemento no nos interese y podemos despublicarlo e incluso podríamos enviarlo a la papelera. Luego podríamos volver a recuperar este menú, igual similar con una papelera de Windows. Podríamos restaurarlo o eliminarlo definitivamente. De momento lo despublicamos. Fijaos que ahora no se muestra. Esto es útil cuando, por ejemplo, tenemos que trabajar en, fijaos que ya nos ha desaparecido el mapa del sitio, cuando tenemos que trabajar en un determinado apartado del sitio web y no deseamos que sea visible para los usuarios. Bueno, puede ser interesante. De menús podemos tener varios, luego crearemos otro. Y estos menús, por ejemplo, cada uno apunta a un determinado sitio. Por ejemplo, este nos muestra unos artículos destacados, este nos mostraba un mapa del sitio, este cómo añadir un formulario. Lo que vamos a hacer es ahora crear una estructura de menús. Pero lo primero que tenemos que hacer es crear los contenidos. Pues vamos a contenido, gestor de artículos. En el gestor de artículos solo vemos lo que es la página en construcción. La página en construcción que justamente es el texto que se nos muestra en el frontal del sitio web. Podríamos editarlo pulsando en él, luego lo editaremos, lo modificaremos, pero primero vamos a crear pues nuevos apartados, nuevos artículos. Para ello pulsamos en nuevo. Estos iconos generalmente que están en la parte superior derecha son comunes en todo el sitio web. Vamos a crear, por ejemplo, pulsando en nuevo, pues un apartado que se diga nosotros, por ejemplo, y vamos a copiar unos textos. Los textos se pueden copiar desde varios sitios. Yo siempre recomiendo el pasar primero por un bloc de notas, por el bloc de notas de Windows, de forma que realizaremos, bueno, se queda limpio de código. Para el que sea no hace falta nada de código, pero para el que sea experto, aquí también puede trabajar en código. Toggle Editor y podría ver el código. Guardamos. De alguna consulta, por ejemplo, luego os explicaremos cómo añadir imágenes en la página principal del sitio. Intentaré ir atendiendo vuestras consultas si están relacionadas con el tema en el momento adecuado. He creado nosotros. Vale, pues vamos a crear otro apartado. Por ejemplo, el de servicios. Uno de servicios puede ser bastante común el tenerlo en un sitio web. Y guardamos nuevamente. Los va creando. Servicio, nuevos servicios, nuevo. Cada vez voy más deprisa. Fijaos que es muy rápido el crear artículos. Luego otro tema sería el redactar esos artículos. Estoy copiando el texto para a nivel de formación, pues puedo ir más rápido. Tendríamos ya 3 artículos creados. Vale, vamos a afrontar el sitio web. No se ve nada. Claro, porque hemos creado los artículos, pero no hemos creado los menús que nos los muestran. Pues para ello tenemos que acceder a menús, menú principal y vamos a crear nuevos menús. Por ejemplo, el nuevo, pulsamos en nuevo, hemos de tener claro qué tipo de elemento de menú hemos de crear. Pulsamos en seleccionar. Se nos abre una ventana emergente. Aquí nos aparecerán muchos tipos de menús, porque Joomla es muy completo. Y esta ventana emergente, sobre cada uno de ellos, cuando pasamos, nos ofrece una ventana de ayuda, un tip de ayuda. Añadir un formulario en un sitio, no es lo que quiero. Artículos archivados, mostrar artículos archivados, no quiero. Artículo simple, quiero mostrar un artículo simple. ¿Sí? Seleccionamos esa opción. Lo habíamos llamado nosotros. Bueno, pues lo llamamos al menú igual. Podría ser distinto. Y vamos a seleccionar el artículo al cual vamos a enlazar. Pues pulsamos en nosotros, nos muestra esta ventana emergente, nosotros, y guardamos. Ya tendríamos un elemento de menú creado. Por defecto nos lo crea la última posición, pero podemos subirlo con estas flechitas. Pulsamos en mover arriba, y ahora vamos a comprobar que realmente nos lo haya creado en el frontal del sitio web. Inicio nosotros contacto, y justamente en la posición que deseamos. Vamos a crear los otros dos que habíamos. En este caso sería realizar los mismos pasos de una forma repetitiva, artículo simple, lo llamamos servicios, servicios,
Seleccionamos el artículo, marcamos servicios y guardamos y cerramos. Creamos el último, si tendríamos que crear toda la estructura, el de clientes. Podemos primero escribir el título y luego seleccionar el elemento de menú, es indiferente. Artículo simple y nuevamente volvemos a seleccionar el artículo. Guardamos y cerramos. Podemos subir con las flechitas para cambiarles el orden. O el de clientes, por ejemplo, podemos cambiarle el orden desde esta opción. Disculpad, podemos seleccionar, por ejemplo, que se muestre después de servicios. Guardamos y cerramos. Hay una consulta, por ejemplo, en relación a los enlaces son modificables. Luego explicaremos realmente cómo funcionan los enlaces en Joomla, cómo poderlos mejorar y cambiarlos. Como podéis ver, tendríamos ya lo que es una estructura creada del sitio web. Ahora para ello sería cuestión de ir editando los artículos para poder trabajar en ellos. Página en construcción. Vamos a editarlo. Para ello siempre añadimos lo que son los títulos. Vamos a cambiarlo. Esto de página en construcción, ¿no? Presentación. Fijaos, vamos a hacer una cosa. Todo el rato hemos guardado y cerrado. Vamos a aplicar. ¿Por qué aplicar? Aplicar nos guarda los cambios, pero continuamos en esta ventana. En cambio, guardar y cerrar, guardaríamos los cambios, pero nos echaría fuera. Para ver realmente si se ha transmitido el cambio, pues ya vemos que esta presentación ha cambiado. Esta sería la idea, de ir trabajando en Joomla, en una pestaña, lo que es la administración, y el poder, ir trabajando de esta forma, ¿no? Una administración y de esta forma vamos realizando los cambios. Aquí podemos editar con este editor. Este editor no es el que lleva por defecto Joomla, sino es el editor JCE. Es gratuito y nos permite muchas opciones más. Por ejemplo, podemos establecer negrita, inclinado, subrayado, tachado. Y este editor lo que implica es que lo que vayamos realizando más o menos se visualizará bastante aquí. Es un editor WYSIWYG y en el frontal del sitio web realmente es la prueba de fuego, pero podemos ver que realmente en lo que es la administración pues también se muestra de una forma muy parecida. Bueno, también podemos, por ejemplo, seleccionar que nos muestre, por ejemplo, en vez de párrafos, pues que nos muestre en encabezados. De forma podemos destacar y el sitio web esté semánticamente correcto. Igualmente también podemos establecer lo que son diferentes orientaciones de texto, justificado, centrado, derecha, izquierda, etcétera. Incluso algo interesante, luego explicaremos cómo realizar un enlace. Por ejemplo, en Pack Web Empresarial Joomla 2.5 es un enlace, pero podemos darle un estilo de botón. Por ejemplo, pulsamos el estilo Reagon, aplicamos el cambio. Los estilos dependen de la plantilla utilizada, ¿eh? Cada uno puede ser distinto, ¿eh? Y veremos que ya tiene un aspecto de botón. Por ejemplo, luego podemos también cambiar lo que son el texto, pues cambiar lo que son la familia de la fuente. No lo recomiendo, siempre es recomendable el utilizar la misma fuente en todo el sitio web. Por defecto cogería las de la CSS, pero bueno, si queremos cambiar lo que es el tamaño, pues bueno, pues una licencia que os puedes permitir. Colores de la fuente, incluso subrayados. Podemos también establecer varios colores, ¿eh? Aquí hay bastantes colores. Y realizando cambios. Incluso también el sistema nos permite lo que son utilizar listas ordenadas y desordenadas. También, por ejemplo, tenemos un banco de caracteres especiales. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. Damos 30 euros. ¿Cuál es el símbolo de 30 euros? No hay que preocuparse. Pulsamos en mapa de caracteres.
nos cargará un mapa y aquí tenemos muchos símbolos. Por ejemplo, marcamos el del euro. Ya lo tendríamos creado. También, por ejemplo, podemos crear tablas de esta forma o personalizar. Por ejemplo, determinar el número de columnas y filas que podemos cambiar y podemos activar un ancho. Insertamos. Cualquiera de estos cambios a aplicar sería la idea y ver cómo queda en el frontal del sitio web. De esta forma uno puede ir ajustando el sitio cuando lo va creando. Bueno, estas tablas han quedado en blanco, no se muestra, pero bueno, como podéis ver son autoensanchables lo que son las celdas. También el sistema nos permite el añadir filas, columnas, etcétera, con estos iconos. Bueno, luego vamos a aprovechar también para realizar una consulta de crear enlaces dentro de un artículo que nos lleva a otro apartado del sitio web. Pues, por ejemplo, creamos contacto, pulsamos en enlaces y queremos que nos lleve al apartado de contacto. Bueno, pues pulsaría. Bueno, si deseamos primero, voy a explicar un ejemplo. Si deseamos primero que nos lleve a un sitio web externo, también lo podemos hacer. Por ejemplo, lo que pasa es que es interesante que nos lleve a abrir una ventana nueva. Entonces el sitio web se muestra en una ventana nueva. Pero si queremos, por ejemplo, que nos lleve al apartado de contacto del sitio web, en menús, menú principal, buscamos el contacto e insertamos. Vamos a que nos quede bien, aplicamos, refrescamos. Contacto es un enlace. Ya nos lleva a un apartado de contacto. Vale. Ahora volvemos nuevamente al inicio. Evidentemente hay algunas opciones más para explicar, pero bueno, siempre podéis investigar más el editor. Ahora lo que hacemos es la maquetación, por ejemplo, del artículo. Podemos borrar todo el texto, todo lo que hemos creado, y podemos copiar un texto que tenemos preparado al efecto. Lo copiamos. Interesante, como os digo, pasar primero por el bloc de notas, porque si copiamos desde Word o de otras webs, a veces nos puede arrastrar códigos extraños. Aquí el que sea un poco atento en el código, un toggle editor, verá que esto es un código muy limpio en el que solo se muestran los párrafos. Bueno, lo primero de todo sería, bueno, si solo ponemos texto, igual el sitio web queda muy feo, muy triste, ¿no? Entonces vamos a subir imágenes. Ponemos el cursor lo más a la izquierda posible, estamos escogiendo la altura a la que vamos a mostrar la imagen. Si por ejemplo ponemos al lado de ni siquiera, pues nos muestra la imagen a esta altura. Pero bueno, ponemos a muy lejos y pulsamos insertar, editar imagen. Insertar, editar imagen nos mostrará una ventana emergente en la que tenemos las webs las imágenes que por defecto incorpora Joomla. Pero no es interesante utilizar estas imágenes de ejemplo, sino el subir nuevas. Pues vamos a proceder a subirlas. Pulsamos en subir y aquí podríamos arrastrar directamente desde otra página, desde una carpeta del ordenador. Pero bueno, también podemos la opción de añadir. Marcamos la opción de presentación, que es una imagen que hemos preparado. Marcamos, abrimos y subimos el archivo. Esta sería una forma de subir desde el propio editor, que es muy cómoda. Presentación. Marcamos, está en negrita, y ahora aquí nos muestra una vista previa de cómo quedaría el artículo. Pues por ejemplo podemos decirle que hacia la izquierda, y como el texto nos queda ya muy pegado, podemos establecer un poco de margen por la derecha. Insertamos, y vamos a aplicar el cambio, y refrescamos el frontal del sitio web. La idea siempre es ir trabajando y viendo cómo nos queda en el frontal. Ya tendríamos. Bueno, yo creo que queda mejor la imagen a la derecha del texto. Pues vamos a hacerlo. Marcamos la imagen y vamos a cambiarle la orientación. Pulsamos en editar imagen y en vez de por la izquierda, vamos a marcar por la derecha y en vez del margen por la derecha, por la izquierda, borramos el margen de la derecha, actualizamos nuevamente el cambio, aplicamos, refrescamos. Bueno, parece que queda bastante pegado a la derecha de la plantilla, pues vamos a establecer un poco de margen en la imagen para que quede algo mejor. Por ejemplo, pues 10 píxeles por la derecha. Las medidas en web siempre son píxeles, ¿eh? Aquí nos basamos en centímetros y guardamos y cerramos. Yo creo que ya quedaría bien. Vale, ya tendríamos
editado lo que es un artículo y fijaos que yo siempre he estado explicando durante esta formación cómo crear artículos nuevos, etcétera. Hemos creado varios. Pero si deseamos mostrar, por ejemplo, un blog en el que se muestren varios artículos agrupados, ¿cómo se hace? Pues en Joomla nos permite el crear categorías y de esa forma incluir artículos dentro de esas categorías. Por defecto viene una categoría sin clasificar. Vamos a crear una nueva, por ejemplo, que se llame blog. Podemos llamar blog o noticias. Vamos a llamar blog. Y guardamos y cerramos. Ahora vamos a artículos y vamos a crear otros artículos nuevos. Por ejemplo, nuevos. Ejemplo 1, puede ser el título. Le seleccionamos la categoría, sobre todo no olvidarse de esto, blog. Y vamos a copiarle unos textos, para que así cuando lo mostremos quede un poco más atractivo. Guardamos y cerramos. Tendríamos ya creado un artículo, ya nos lo muestra en la categoría blog. Vamos a crear otro, nuevo. Ejemplo 2. Nuevamente seleccionamos la categoría, guardamos y cerramos. Ahora tenemos que ir a los menús donde hemos empezado al principio, menú principal, nuevo, y tendremos que seleccionar otro tipo de elemento de menú distinto. Por ejemplo, el de categoría blog. Blog podemos llamar noticias. Puede ser distinto el nombre de la categoría blog. Aquí, como hay bastantes ajustes para ver realmente cómo nos queda, aplicamos. Refrescamos en el frontal del sitio web. Vamos a noticias. Y bueno, nos lo muestra una sola columna y el de abajo, si hubieran 3 artículos, nos mostraría doble columna. Vamos a dejarlo en una sola columna. Esto nos permite opciones de plantilla blog. O nos permite, por ejemplo, podemos seleccionar 4 artículos y que nos lo muestre en una sola columna. Si tuviéramos más artículos, nos mostraría muchísimos más en una paginación. El sistema haría una paginación automática, iría haciendo aquí 1, 2, 3, 4, iría mostrando cada vez 4. Bueno, hay cosas, por ejemplo, que igual no nos son de mucha utilidad, detalles, categoría, la fecha de publicación, etcétera. Pues, por ejemplo, podemos editar esto. En gestor de artículos, Joomla es muy completo, nos permite personalizarlo mucho. En opciones, gestor de artículos, opciones. También lo podríamos realizar individualmente para cada menú, pero bueno, lo voy a realizar globalmente. El mostrar la categoría ocultar, enlace a la categoría ocultar, mostrar el autor, la fecha de publicación, mostrar unos iconos, a lo mejor no nos interesa, a lo mejor sí. Bueno, vamos a verlo para que veáis cómo se hace este cambio. Guardamos y cerramos. Y veréis ahora que ya desapareció todo esto. Claro, lo ideal, ahora estamos mostrando el ejemplo 2 y ejemplo 1, todo el texto del artículo, pero para optimizar espacios siempre sería mejor establecer un punto de corte, un leer más. Vamos a realizar esto, de forma que vayamos optimizando lo que es el frontal del sitio web para que se muestre mejor. En ejemplo 1, podemos establecer un punto de corte en el artículo. Por ejemplo, necesarias, pulsamos Enter y en el botón de insertar leer más. Para que no nos quede un poco feucho el artículo, vamos a insertar una imagen. Insertar y editar imagen. Vamos a realizar el mismo paso que antes, que hemos subido una imagen. Pues en este caso, vamos a realizar la subida de 2. Para que veáis que no hay que ir a 1 a 1, puede ser un proceso lento, sino de 2 en 2 o muchas más. Podéis seleccionar varias. Una vez están subidas, seleccionamos ejemplo 1 y hacemos lo mismo que antes. O sea, a la izquierda y un poco de margen por la derecha. Insertamos, guardamos y cerramos. En noticias, vamos a noticias. Y como podemos ver, ya nos muestra ejemplo 1. Pulsamos el leer más y vemos el artículo entero. Bueno, vamos a realizar lo mismo con el ejemplo 2. Si de esta forma veis cómo puede quedar. Ejemplo 2. En este caso iremos más deprisa todavía porque no hace falta subir la imagen. Ya tenemos subida. Marcamos en insertar y editar imágenes.
Seleccionamos ejemplo 2, alineación izquierda, puede ser alineación derecha, también podemos escoger, antes lo habéis visto que la alineación en el del inicio del sitio web era distinta. Insertamos, no olvidarnos del leer más, pulsamos Enter, insertar leer más, guardamos. Este leer más también permite moverse, lo podríamos arrastrar también, pero bueno, como queda bien a la primera, parece que queda así el texto y la imagen uno al lado del otro, pues bueno, no me ha hecho falta moverlo. Bueno, leer más, pues volveríamos nuevamente pues a ver lo que es el artículo entero. Hay un tema que es destacados en Joomla. ¿Qué es esto de destacados? Pues en el frontal del sitio web tenemos que nos muestra los artículos destacados. También podríamos cambiar el tipo de elemento de menú. Se puede cambiar siempre en cualquier momento. Vamos a destacar ejemplo 1, ejemplo 2, que está en la categoría blog. Si os fijáis ahora ya se muestra en azul. Y el frontal del sitio web está preparado al inicio como si fuera la portada de un periódico. Pues vamos al inicio y veríamos que ya nos muestra 3 artículos. Podemos decidir mostrar 1, 3, etcétera. Esto es muy configurable. Bueno, si volvemos a desmarcar lo de destacados, volvería nuevamente a lo que es el sitio, bueno, tal como lo hemos dejado. Tendríamos el artículo, presentación, la imagen. Bueno, habría que crear, por ejemplo, para que fuera algo más atractivo en este sitio web, pues, por ejemplo, aquí un desfile de imágenes entre el inicio y la presentación, nos quedaría mucho mejor. Joomla, por defecto, lo que nos permite es, cada plantilla tiene unos módulos distintos. ¿Cómo ven estos módulos y estas posiciones que os quiero mostrar? En extensiones, gestor de plantillas, volvemos nuevamente al gestor de plantillas, tenemos el apartado de plantillas, de estilos, y luego en plantillas nos permitirá ver unas vistas previas. Por ejemplo, la Oxygen, que es la que estamos utilizando, pulsamos en vista previa, nos abre una ventana emergente. Fijaos que ahora lo que hace es que nos muestra el sitio web, pero con estas posiciones, aquí con unas letras en rojo, por ejemplo el Showcase, Top 1A, estos son posiciones que nos permite la plantilla pues para añadir, por ejemplo, un buscador, un desfile de imágenes, etcétera. Cada plantilla es distinta, incluso los nombres podrán ser distintos. Lo que vamos a realizar es la instalación de un desfile de imágenes. En el centro de extensiones de Joomla he encontrado el Array Image Slider. Es una extensión no comercial, compatible con la versión de Joomla 2.5 que estamos utilizando, y he procedido antes a descargarla. Esto nos permitirá tener un desfile de imágenes en el frontal del sitio web. Pues voy a centro de extensiones, gestor de extensiones, y voy a subir el archivo zip que he descargado previamente. Para ello lo busco en el ordenador, en extensiones, selecciono el archivo, abrir y subir. A veces puede tardar, a veces más o menos, dependiendo de la extensión. Generalmente si son módulos, pues es bastante rápido, ya nos dice que el módulo ha sido instalado correctamente. En extensiones, gestor de módulos, vamos a activarlo. En Array Image Slider, aquí vemos todos los módulos del sitio web, los que están en rojo no están publicados. Por defecto hay muchos ejemplos. Array Image Slider. No tiene sentido mostrar el título de un módulo que es de desfile de imágenes. Lo ocultamos. Seleccionamos la posición. Habíamos dicho que era la posición Showcase. Pues vamos a buscarla. En seleccionar posición nos abre una ventana emergente. Vamos a indicarle que nos muestre solo las posiciones de la plantilla Oxygen. Bueno, la lista es muy larga de posiciones. Vamos a marcar que nos muestre al menos 100 posiciones o 100 resultados. Showcase. Aquí está. Marcamos la posición. Ya nos queda escrita aquí. Publicar el módulo. Por defecto viene que no queda asignado ninguna página. Pues bueno, podemos marcar o que se muestren todas las páginas del sitio web o solo las páginas seleccionadas. Bueno, como es un desfile de imágenes, pues solo mostrar el inicio del sitio web estaría bien. Estos apartados que os he mostrado de detalles es común en la mayoría de módulos.
Luego las opciones básicas pueden cambiar en función de cada uno de los módulos. Cada uno pues tiene una programación distinta. En este caso vamos a establecer el ancho y el alto del módulo, 930 píxeles. He preparado unas imágenes de esas dimensiones, de 930 píxeles de ancho por 350 de alto. Como son unas imágenes que van a desfilar, tenemos que definir la ruta. En Joomla las imágenes se guardan en la carpeta de imágenes y bueno, vamos a crear una nueva carpeta que se llame Image Slide. Vamos a publicar el módulo, guardamos y cerramos. Y refrescamos en el frontal del sitio web. Vamos a ver si lo tenemos activo. Bueno, se nos muestra el frontal del sitio web. Bien. Lo que no se muestran son las imágenes. Podríamos subir estas imágenes de lo que es el módulo a través de editor JC, tal como lo he hecho antes, pero os voy a explicar otro método. Por ejemplo, en componentes, los componentes son estos no módulos que son mini programas, sino son como ya grandes programas. Por ejemplo, en este caso, el Aquí Backup, que nos permite realizar copias de seguridad del sitio, etcétera. Pues, por ejemplo, el TX Explorer es como un FTP dentro del Joomla que nos permite administrar los archivos. ¿Recordáis que hemos instalado Joomla en la carpeta 1? Pues bueno, accedemos a 1 y estos serían los miles de archivos que compone Joomla con diferentes carpetas. Vamos a acceder a imágenes, que es donde guarda las imágenes, y vamos a crear una nueva carpeta, un nuevo directorio. Habíamos dicho que se llama Slide, no hemos de crear un archivo, sino un directorio. Creamos, ya nos la ha creado, y ahora vamos a subir las imágenes a esa ubicación. Pulsamos en subir, es otra opción, luego nos explicaremos otra opción para subir imágenes. Abrir, en este caso sí que hay que ir una por una, por eso hay diferentes opciones. También otra opción interesante es el zipear todas las imágenes, hacer un zip, subirlas y descomprimirlas en el frontal del sitio, en los archivos del sitio web. De esta forma se sube solo un archivo y se va muy deprisa cuando son muchísimas imágenes. Refrescamos en el frontal del sitio web y ahora nos tendrían que aparecer, si hemos hecho bien, lo que son las imágenes. Sí. Nos aparece la primera, esto es un desfile, nos aparece la segunda y nos tiene que aparecer una tercera. Bien. Incluso, por ejemplo, podemos navegar entre ellas. Ya tendríamos lo que es un módulo instalado por nosotros y creado, que por defecto no viene en Joomla. Pero si deseamos, por ejemplo, mostrar más información al pie de la página y que se muestren todos los apartados del sitio web, no siempre tenemos que instalar lo que es extensiones. Con Joomla también podemos, por defecto también podemos crear módulos nuevos. Extensiones gestor de módulos. Ahora sería cuestión de decidir en qué posición lo queremos mostrar. Pues, por ejemplo, igual me interesa mostrar en esta base 1A. Y luego, por ejemplo, otro en base 1B, base 1C. Aquí habrían 6 posiciones disponibles. En el caso que utilicemos una, se mostrará solo un módulo y se cogerá el ancho 100% de la plantilla. Si son varias, se reparten entre ellas el espacio. Bueno, vamos a realizarlo. Por ejemplo, estamos en extensiones gestor de módulos, pues vamos a crear uno nuevo. Hay muchos tipos, pero el interesante, por ejemplo, para si necesitamos utilizar imágenes y textos, es el personalizar HTML, porque nos permitirá utilizar el editor WYSIWYG de Joomla, bueno, el editor JC que estamos utilizando en este caso, ¿no? Lo primero de todo, pues por ejemplo, bueno, para no olvidarnos la posición, base 1A, damos un título. El título, pues por ejemplo, no sé, podemos llamar acerca de. Hemos seleccionado la posición. Le vamos a mostrar el título. Antes en el estilo de imagen le habíamos dicho que no muestra el título al módulo. Vamos a copiar unos pequeños textos. Todo el rato estoy copiando textos. Igualmente podríamos haberlos escrito. El editor nos permite escribir, pero bueno, es mucho más rápido. Por ejemplo, hacemos esto, también nos permite escribirlo. Copiamos. Vamos a asegurarnos, base 1A, publicado, el título del módulo. Y nos vamos a asegurar que se muestren todas las páginas del sitio web. Guardamos y cerramos. Ya lo tendríamos publicado. Vamos a ver el frontal del sitio web. Refrescamos. Como os había dicho, se reparte el espacio. El 100% ocupa 100% el ancho. Vamos a realizar un par de módulos. Podemos ir más deprisa todavía. Acerca de duplicar. Podemos duplicar módulos.
Si es del mismo tipo que lo que deseamos ver acerca de, pues podemos cambiar el título. Cambiamos porque le cambiamos la posición, le ponemos por la posición del lado, que era la base 1B. Lo publicamos. Cuando copiamos, por defecto vienen despublicados. Guardamos y cerramos. Vamos a hacerlo nuevamente para que sí veáis cómo se reparte en el espacio, por ejemplo, 3 módulos. Duplicamos nuevamente. Lo volvemos a editar. Vamos, garantía. Cambiamos la posición por la de al lado, base 1C. También puede ser que tengamos posiciones verticales. En este caso no se repartiría en el espacio, sino una posición, por ejemplo, vertical en una plantilla en Joomla, se mostraría en un módulo debajo de otro. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Pues sí, mira, fijaos, acerca de que hacemos garantía. ¿Cuál es la ventaja de los módulos? Que solo tenemos que crearlos una vez. Hemos dicho que se muestran en todos los apartados del sitio web. Bueno, vamos al apartado de contacto. En contacto, esto está creado no con el componente de contactos que lleva propio Joomla, sino con Breathing Forms que hemos incorporado al pack. Esta es una extensión de pago. Y bueno, veo cosas, por ejemplo, observaciones, a lo mejor nos puede quedar más ancho, esto de leído política privacidad pues podría quedar más abajo, etcétera. Pues vamos a realizarlo en componentes, Breathing Forms, administrar los formularios. Este sistema nos permite personalizar completamente un formulario. Contacto, editamos el formulario y veremos que nos aparece una red, una grilla, con los diferentes elementos que tenemos en frontal del sitio web. Y cuando pasamos por encima de alguno de ellos, muestra resaltado aquí en los campos y a la inversa. De esta forma sabemos cuál tenemos que editar. En observaciones habíamos dicho de cambiar el ancho. Pues en este caso no está referido en píxeles, también podemos cambiar la orden en píxeles, porque aquí nos permite las dos opciones. En columnas, pues vamos a cambiar el ancho en columnas, ya se nos muestra más ancho aquí. Y a mí me has dicho de mover esto. Pues bueno, marcamos los campos. Y podemos bajar. Una vez hemos bajado, guardamos. Evidentemente podemos mover en las diferentes direcciones. Y también, por ejemplo, editar este de población, pues quiero cambiar por ciudad. Pues marcamos, lo editamos y cambiamos el texto. Ciudad, guardamos y vamos a refrescar en el frontal del sitio web. Como podéis ver, todos estos cambios, pues fijaos, ya se han cambiado en un momento. Tenemos el campo de observaciones más grande. Podemos ensancharlo quizás a 50 columnas y podemos crear campos nuevos. El sistema también nos permitiría el crear un nuevo campo, por ejemplo, añadir un mapa del sitio web. Ahora, por ejemplo, se podría decir que ya tenemos quizás terminado el sitio web. A nivel de contenidos tenemos el inicio, nosotros, servicios, clientes, contactos, nuestras noticias, los módulos que hemos deseado activar, etcétera. Y ahora tenemos que proceder un poco a personalizarla. Evidentemente no le vamos a dejar este logo que lleva por defecto. Pues para ello accedemos a extensiones, gestor de plantillas. Extensiones, gestor de plantillas. Cada plantilla es distinta a nivel de parámetros, depende de lo que es el editor. Perdón, del creador de la plantilla. Pulsamos en editar la plantilla, el Oxygen, y tenemos diferentes lo que son opciones. Lo primero, por ejemplo, intentar cambiar el logotipo. Podemos cambiar el logo. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, una imagen. En este caso estaba mostrando, esta plantilla permite mostrar texto en vez de imágenes. Y nos estaba mostrando estos textos. Pues vamos a seleccionar una imagen. Ahora nos muestra el administrador multimedia de Joomla, que nos permite también, es otra forma de gestionar archivos. Vamos a subir archivos, vamos a buscar el logo que he creado. Un logo, abrir, y vamos a iniciar la subida. Una vez lo tengamos subido, vamos a marcarlo e insertarlo. Tenemos logo, marcamos e insertar. Vamos a decir que logo image on. Incluso, por ejemplo, también para que veáis algunos cambios, podemos cambiar el color de fondo de la plantilla. Permite diferentes opciones. En este caso, pues nos mostrará color verde. Y veamos a ver cómo nos queda. Esto luego hay que ir realizando ajustes. Es complicado que siempre quede bien a la primera. Bueno, el logo primero nos ha quedado un poco arriba.
y el fondo de color verde. Bueno, vamos a, por ejemplo, a cambiar a bronce. Igualmente, en logo, pues esta plantilla nos permite lo que es bajar el logo. 50 píxeles en la posición Y. Igualmente, por ejemplo, podemos activar, esta plantilla nos permite iconos de redes sociales. Podemos activar unas RSS, un Twitter, un Facebook. Y también ya de paso vamos a activar lo que es un módulo buscador. Y vamos a aplicar todos estos cambios y veamos cómo se muestran en el frontal del sitio web. Refrescamos nuevamente. Bueno, ya nos habría cambiado nuevamente el color de fondo. Tendríamos ya el icono. Bueno, esto ya queda mucho mejor. Los iconos de redes sociales. Evidentemente habría que personalizar los enlaces. Y el modo del buscador. Lo que veo que falta, bueno, es el crear un copyright personalizado, por ejemplo. Bueno, podríamos volver a dejar el estilo azul, que parece que es el que mejor queda en esta plantilla. Y podemos cambiar la información del copyright. Pues bueno, podría ser la información personalizada. También podemos copiar pues alguna que tengamos preparada. En este caso voy a copiar nuevamente desde un bloc de notas. Y vamos a aplicar los cambios y vemos cómo nos queda. Bueno, ya tendríamos lo que es el copyright personalizado. Al principio de la sesión os he indicado, podemos tener un menú principal, pero podemos tener más. Pues a lo mejor aquí nos interesa tener otro menú, por ejemplo, uno que nos muestre un mapa del sitio. Guardamos y cerramos. Vamos a crear este menú. No confundir con elementos de menú. Los elementos de menú están dentro de los menús. Con el gestor de menús vamos a crear un menú nuevo. Por ejemplo, en nuevo, en vez del menú principal, pues vamos a crear un segundo menú inferior, por ejemplo. Guardamos y cerramos. Una vez vamos a acceder al menú principal ahora. Podríamos crear elementos de menú nuevos, tal como hemos hecho antes con estos de servicio clientes. Pero también podemos mover menús entre los diferentes... podemos mover elementos de menú entre los diferentes menús. Por ejemplo, en mapa del sitio lo podemos mover al menú inferior. Proceso. Ya nos ha aparecido aquí. Vamos al menú inferior. Podemos ir a través de aquí o también a través de aquí, menú inferior, la parte superior. Y vamos a publicarlo. Ahora, dependiendo de la plantilla, a veces hay algunas que nos permiten añadir menús adicionales, como es este caso, y otras habría que activar a través de algún módulo. Hay menús que se muestran también a través de módulos. Vamos a gestor de plantillas. En el gestor de plantillas volvemos a activar, a editar nuevamente la misma. Vamos al apartado de menús. Show Footer Menú, mostrar, y seleccionamos el menú que queremos que nos muestre. Guardamos y cerramos el cambio. Refrescamos el frontal del sitio web. Y ya tendríamos lo que es el mapa del sitio web creado. Vamos al inicio. En principio, lo que habríamos es ya terminado de hacer pues el diseño de la plantilla. Tenemos un sitio web corporativo. Y ahora, bueno, el tema es, ¿ha visto alguna consulta al principio sobre los enlaces del sitio, de personalizar los enlaces? Si os fijáis, por ejemplo, en nosotros, vamos a nosotros, nos muestra lo que son estas URLs, que esto la verdad que no es nada amigable. Por ejemplo, el de noticias tampoco. Lo ideal sería que si voy al apartado de noticias, me muestre las noticias, me muestre el servicios, etcétera. ¿Cómo conseguir esto? Pues en sitio configuración global. La configuración global es la configuración global del Joomla. En este del sitio, usar reescritura, marcamos estos dos parámetros. Aplicamos, vamos a frontal del sitio web. Y ahora tendríamos que ir a noticias. Nosotros, nos muestra a nosotros. Noticias, nos muestra las noticias. Fijaos qué amigable es la URL. Incluso se pueden personalizar también estas URLs. Por ejemplo, Joomla no es solo amigable a nivel de URLs,
sino también podemos establecer lo que son una metadescripción y unos metadatos del sitio. Estos metadatos no se muestran en frontal del sitio web, solo se muestran en forma de código. Aquí sería cuestión de establecer pues, una descripción de unas 20 palabras y esta es la descripción que coge Google a la hora de mostrar los resultados, igual que las metapalabras claves del sitio. En este caso, pues pueden ser 25-40 y interesante, pues por ejemplo, pues establecer, imaginaos que, pues, que tenemos un sitio web relacionado con venta de frutas, pues a lo mejor nos interesaría pues el poner frutas, exportación, venta de frutas, la ubicación, por ejemplo, sea España, etcétera. Las diferentes palabras claves por las que queramos ser rastreados los buscadores. Joomla es muy completo a nivel de en este sentido y no solo nos permite establecer lo que es esta configuración de metadatos y a nivel global, sino podemos establecer incluso por menús de forma individual también. Podemos poner metadatos en los menús, en las categorías, en los artículos. En opciones de metadatos podríamos establecer, incluso imaginaos que hay algún apartado, por ejemplo, tenemos una política de privacidad en el sitio. ¿Me interesa que Google me rastree una política de privacidad si no estoy mostrando nada de información interesante para Google? Pues bueno, podemos tener la opción de decirle que no indexe o no siga un determinado elemento de menú o unos determinados contenidos. Sería un ejemplo. Como no deseo hacer cambios en este elemento de menú, pulso en cerrar. Lo que nunca hay que hacer es volver hacia atrás o cerrar el navegador. Lo correcto es cerrar. Ningún cambio que hayamos hecho, si no hemos aplicado y guardado, será realizado. Bueno, quedo a vuestra disposición para el turno de preguntas. Voy a revisar cuáles habéis realizado para intentar establecer lo que son las más comunes para poder responder. Pero os comparto lo que es, mientras las voy revisando, lo que es una pantalla en la que la empresa pues os muestra lo que es una oferta. Bueno, han preparado una oferta especial en la que se aplica el 25% hasta el día 31 de mayo a las 23:59 y es un descuento directo. O sea, directamente cuando se contrata algún servicio en web empresa en planes anuales, Hosting Joomla y Pack Joomla, pues se pone este cupón que es el webinar 25 y automáticamente obtenéis un 25% de descuento. Las promociones, como mucho, yo he visto que llegaban hasta como máximo al 20%. Pero bueno, debido a la aceptación que tienen estos webinars, vuestras sesiones de formación, pues bueno, la empresa quiere agradecer pues vuestra asistencia con este cupón del 25%. Un descuento completamente directo. Voy a revisar vuestras consultas y voy a intentar atender todas que me sean posibles. Bueno, hay algunas, por ejemplo, voy a tachar. Quiero saber cómo subir imágenes a la página principal del sitio. Esta ya ha sido respondida. Los enlaces, hemos hablado de enlaces. Bueno, vamos a ver. Hay una consulta sobre la plantilla que he utilizado, que si es posible descargarla de forma gratuita, y algunas consultas sobre el vídeo. Vamos a ver primero estas. Volvemos nuevamente a... Bueno, para encontrar la plantilla Oxygen, no sé si dentro de extensiones, la página web no la sé exactamente, esto es de plantillas, pero a veces aquí, cuando instalamos algo, hay información sobre el desarrollador. Here. Pues esta sería. Está a un precio de 10 euros. Creo que es la versión gratuita, de todas maneras, porque creo que nos ha dirigido a la opción comercial. La página web era esta, joomla51.com, y luego también he visto varias consultas sobre cómo obtener vídeo de la formación. Vale. Cuando estamos en la página web de Web Empresa, en formación gratis, donde os habéis inscrito para realizar. Ya de paso os indico que los que estén interesados en tener un sitio web en Joomla y vender productos online, tener vuestra propia tienda online para poder vender productos o también tener un catálogo online,
Pues mañana hay una suscripción gratuita como la de hoy y la de otro compañero, se llama Rafa, y os explicará también cómo crear un Joomla, pero en este caso más orientado a virtual. Crear una tienda desde cero. Y también tendréis un turno de preguntas que queda a vuestra disposición durante media hora. Pues podéis ver, si suscribís a los newsletters de Web Empresa, desde aquí, desde este enlace, pues podéis acceder a la última sesión realizada. Si os esperáis, por ejemplo, a mañana, seguramente pues ya tendré subido lo que es el vídeo del webinar de hoy. Voy a revisar vuestras preguntas. Bueno, hay una consulta referente al programa de instalación de la plantilla en Installatron. Realmente no es un programa que se pueda conseguir, sino que es un programa de lo que es el propio panel de control, que es un programa que, bueno, pues se compra. Evidentemente no creo que sea accesible. Es una herramienta que se utiliza en lo que son los alojamientos web. Veo algunas consultas de temas comerciales, que en este caso indicaros que soy un técnico de Joomla, no pertenezco al departamento comercial. Si tenéis cualquier duda, pues siempre os podéis dirigir a comercial@webempresa.com o si no a través del sitio web del inicio, pues siempre tenéis el acceso a lo que es al chat, pero en este caso yo poco os puedo ayudar en temas comerciales porque ya os indico que soy un técnico. Bueno, veo algunas consultas, por ejemplo, en relación a algunos módulos. El módulo migas de pan o breadcrumbs, ¿cómo activarlo? En extensiones, gestor de módulos, tenemos lo que es un módulo de ruta. Bueno, podemos también buscar por el tipo de módulo. ¿Para qué sirve un módulo de ruta? A lo mejor a alguien que no sea... Vamos a marcarlo, a ver si en posición 2 tenemos alguna activada. Refrescamos en el frontal del sitio web, a ver si lo vemos. Esa es la forma de activar módulo. Vale, no tenemos posición 2. Vamos a ver, cerramos algunas pestañas. Vale, vamos a activar el módulo. Ruta de navegación, es una ruta de navegación al sitio, ¿eh? En este caso, pues me voy a intentar poner en la posición base 2A, lo publicamos en todas las páginas. Podemos cambiar el nombre para que no nos muestre en inglés. Aplicamos. Y esto sería, vamos a ver si nos queda activado ahora. Fijaos, esta sería una ruta de navegación. En este caso nos indica que estamos en el inicio. Si vamos a nosotros, nos muestra lo que es esta grabación, esta ruta, ¿no? Inicio nosotros, incluso, por ejemplo, si fuéramos al apartado de noticias, y accedemos, por ejemplo, a alguna de ellas. Esto es interesante, nos va construyendo nuevamente lo que es la ruta. Bueno, sería una forma. Es interesante para los buscadores, el tenerlo activado siempre en un sitio web. Aparte de que puede usar los usuarios, lo que hace es que nos ayuda también este módulo a nivel de buscadores, porque el buscador entonces encuentra lo que es la relación entre unos y otros, porque ahora va siguiendo lo que se llaman estas miguitas de pan o breadcrumbs. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, veo algunas consultas nuevamente a través de lo del cómo tener el vídeo. Indicaros que podéis obtener formación gratis nuevamente. Veo que a lo mejor quizás no me he explicado bien. Entonces, realizando una suscripción, se accede a la última grabación realizada, ¿eh? Vale, vamos a ver. Hay una consulta referente a los componentes que estamos utilizando en el
pack de Joomla, hay algunos que sí son gratuitos. Por ejemplo, la Kiva Backup que nos permite es gratuito, pero Breathing Forms, por ejemplo, es un componente de pago. Claro, ¿dónde están estos componentes? Que veo algunas consultas, ¿no? Hay alguna versión, por ejemplo, cada uno de estos componentes. A veces hay versiones de pago y algunas veces versiones gratuitas. Por ejemplo, si conocemos el Breathing Forms, pues lo buscamos en el centro de extensiones directorio, en el JET, y aquí Breathing Forms Little es no comercial, sería la versión gratuita, y luego Breathing Forms la versión comercial. Entonces, bueno, evidentemente hay que ir, si por ejemplo estamos en Breathing Forms con la versión comercial, pues hay que ir al apartado download, etcétera. Y luego, bueno, en este caso habría que pagar por él. En el pack de hosting de web empresa, ya os digo, está incorporado de forma gratuita. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, hay una consulta, por ejemplo, a nivel de copias de seguridad. Muy importante siempre realizar copias de seguridad. He explicado cómo realizar a través de lo que es el pack desde el hosting y tal. ¿Es interesante realizarlo de una forma u otra? Bueno, la forma que te resulte más conveniente. Por ejemplo, en componentes Akiva Backup, pues lo que es el Akiva Backup pues nos permite el crear una copia solo, bueno, de Joomla y bueno, también es interesante el poder utilizar estas opciones. También hay opciones a nivel global en la cuenta de hosting, también hay opciones a nivel de respaldos, incluso hay copias que se generamos de forma remota, de forma que si hay algún tipo de error en el sitio web siempre podéis intentar recuperar de lo que son fechas anteriores. En este caso serían las fechas disponibles. Bueno, estos son temas más ya de hosting que no de Joomla. Pero interesante es siempre realizar unas copias de seguridad, sobre todo cuando vais a realizar cambios importantes en un sitio web, cuando vais a reinstalar, a instalar alguna extensión. Que a veces hay, Joomla funciona muy bien, pero a veces alguna extensión puede dar algún problemilla. Bueno, alguna consulta, por ejemplo, en relación a diferencias entre Joomla 2.5, 3.0. En realidad la filosofía es la misma. Lo que pasa es que nosotros no tenemos, por ejemplo, activo en el hosting un Joomla 3.0 porque solo es para usuarios más avanzados. En este caso, ya indicado al principio de la sesión, es que bueno, es una versión que se adapta a los desarrolladores. Interesante, por ejemplo, que la administración en Joomla 3.0 es completamente administrable a través de dispositivos móviles porque la plantilla es, bueno, pues es un diseño responsive. Hay algunas consultas, por ejemplo, entre secciones y categorías. Esto debe ser algunos tipos de expertos en Joomla que han utilizado versiones anteriores. Por ejemplo, ahora actualmente no hay. Antes, antiguamente, había, en el gestor de categorías, había sección, que podía ser lo más alto dentro de Joomla. Luego había la categoría y el artículo. Ahora lo que se hace es que las categorías pues tienen múltiples niveles de anidación. Por ejemplo, si creamos una nueva, pues dentro del blog, pues siempre podríamos decir que su padre es el blog y crear, por ejemplo, dentro del blog, pues noticias de un determinado tema. Es muy interesante. Sigo viendo vuestras consultas, veo que hay bastantes. A ver, intentaré responder las más comunes. Hay alguna consulta, por ejemplo, en relación a de que había algunas cosas cuando he instalado en el Joomla a través de la aplicación, pues que estaban en inglés. Pero no hay problema en ello, porque aunque indica aquí que el idioma es inglés, el pack de Joomla que tenemos nosotros está completamente en castellano, está completamente traducido, pero igualmente lo hacemos por el nivel de que, bueno, hay clientes en bastantes países, a lo mejor a alguno le puede interesar, pues, por ejemplo, utilizar en inglés. Entonces, pues bueno, tenemos instalados el inglés y el español. Si fijaos, por ejemplo, voy a cambiar el idioma de administración y si alguno se siente más cómodo con el inglés, pues puede ver que lo que es la administración se ha transformado completamente. Igualmente, con el frontal del sitio web también se puede decidir que la administración del frontal del sitio web sea
en un idioma, en varias, etcétera. Sigo viendo vuestras consultas. A ver. Bueno, hay algunas consultas, por ejemplo, a cómo copiar directamente contenidos en un artículo de Joomla. Y han indicado, por ejemplo, lo interesante es copiar en un blog de notas. ¿Por qué? ¿Por qué da problemas el Word? Porque sencillamente arrastra muchísimo código extraño. Por ejemplo, si buscamos en Google, correctamente, por ejemplo, vamos a ver si encontramos, mira, un artículo realizado por mí. En este caso, aquí, en este artículo que nos dirigirá a la página web de Web Empresa, pues lo que explica es el proceso correcto. O sea, no podemos copiar, por ejemplo, tal como he indicado en un momento de la formación, que es el copiar un artículo de un Word, etcétera. Aquí, en este caso, en este artículo, cómo copiar correctamente desde Word a Joomla, pues lo que indica es, en este vídeo puedes encontrar la forma correcta. La idea es pasar por el bloc de notas, no copiar código directamente desde un sitio web, porque realmente pues se desmontará. A veces si copias eh, código desde Word, a lo mejor se ve bien en Firefox y en Chrome, pero justamente en Word, que es de Microsoft, no se ve correctamente en Internet Explorer, y eso que es de la misma casa. Luego, referente al tema de que veo varias consultas referente a tema de multidioma en Joomla, pues Joomla nos permite trabajar lo que son diferentes idiomas. En este caso, la web la hemos realizado en nuestro idioma, que sería el trabajar solo para uno, ¿no? Pero si activamos, por ejemplo, un plugins, en el blog también tenéis lo que son artículos en relación a cómo crear un sitio web en multidioma en Joomla. Voy a activar el filtro de idioma para que lo veáis. Ahora veréis que las URLs cambian. ¿Veis cómo se añade un punto .es? Pues si hubieran diferentes idiomas, evidentemente es un proceso un poquito más largo, ¿eh? No es tan sencillo como esto, en el que tenemos que activar unos idiomas, etcétera. Y para cada uno de ellos pues se crea lo que es una variable de idioma. En este caso, si fuera el inglés sería en, y para el francés sería fr, para el catalán ca, etcétera. Por ejemplo, en contacto pues veréis que nos muestra es. Bueno, evidentemente ya os digo, habría que activar el módulo de las banderas, de forma que un usuario pues podría ver la web en diferentes idiomas. De todas maneras, por defecto os indico que el sistema lo que detecta es el idioma del navegador, de forma que si tenemos un sitio web realizado en español y en inglés, y el navegador lo estamos en inglés, directamente nos mostrará lo que es la página en inglés. Bueno, algunas consultas, por ejemplo, referente a, bueno, que sois nuevos en Joomla y quieren empezar con diseños del sitio web, en relación a cursos. Bueno, indicaros que bueno, la forma sencilla quizás es un sistema autoinstalador como el que os he explicado al principio, de forma que no tenéis que estudiar nada de Joomla, cómo se instala, ni nada, que es a través de la instalación que os he mostrado antes. Y bueno, siempre estos packs son mucho más completos de los que incorpora Joomla, ¿no? Luego, por ejemplo, hay algunas consultas referente a editores, que en este caso, pues, el editor, ya se indicó, es gratuito, que tiene JCE, si buscamos JCE. Editor utilizado cuando hemos editado los artículos, etcétera. Es editor JCE. Aquí salen bastantes resultados. Vamos a encontrarlo. Editor JCE. Podríais incorporarlo por defecto. Joomla no incorpora este editor, sino que incorpora el TinyMC. En este caso es descargar, y al igual que hemos realizado la instalación de un módulo, pues bueno, el poder, bueno, pues instalar otro editor. Sigo viendo vuestras consultas.
Hay algunas consultas, por ejemplo, a utilizar Flash en las plantillas. Bueno, yo sinceramente no aconsejo Flash por el tema de que, bueno, hay algunos dispositivos móviles que no lo muestran correctamente y sino que es mejor utilizar estos JavaScripts. Por ejemplo, esto si en un Flash se quiere mostrar diferentes imágenes, etcétera, pues por ejemplo con un módulo como este se puede, se puede conseguir. De todas maneras, Flash, tened en cuenta que hay un problema de que Flash es un archivo cerrado, o sea, de forma de que todo lo que se inserta ya de textos, imágenes, tal, no es rastreado por el buscador, porque en realidad es un archivo SWF. Yo creo que no es buena idea mezclar Flash y Joomla. Flash siempre ha tenido muchos problemas a nivel de indexación. De todas maneras, a ver, si alguno quiere utilizar un Flash, pues evidentemente hay opciones para instalar cosas en eso. Si buscamos SWF, vamos a ver. Seguramente encontráis bueno, por ejemplo, insertar Flash en Beaver. Serían algunas opciones, ¿no? Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, alguna consulta, por ejemplo, de cómo he realizado el tema de poner estas imágenes que se mueven. Bueno, debe ser alguien que ha llegado, algunas personas que han llegado tarde a la formación. Bueno, en sí es la instalación del módulo Arima Slider. De todas, de todas formas, ya os indico que, claro, ya os he explicado eh, que, bueno, que tenéis a vuestra disposición el vídeo. Mañana estará el vídeo de la formación. Sigo viendo vuestras consultas. Hay, por ejemplo, también, aparte de los backups, también veo algunas consultas a nivel de seguridad. Es importante, por ejemplo, Joomla es muy seguro, mucho más seguro que otros CMS. Los CMS han encontrado un 20% de vulnerabilidades en el código, mientras en Joomla es un 5%. Pero hay extensiones que nos permiten mejorar todavía el tema de seguridad en Joomla. Podríamos hablar, pues se podría realizar otro tutorial de cómo, a nivel de seguridad en Joomla, pero bueno, la seguridad empieza por nosotros mismos, no solo el hosting también tiene que ser seguro, que es muy importante, sino que lo ideal es tener, bueno, el Joomla actualizado, las extensiones actualizadas, utilizar contraseñas seguras. De manera, por ejemplo, la extensión esta es de pago, pero creo que si dais un me gusta, se queda a un precio bastante económico, creo que unos 25 euros o dólares. Bueno, esta se incorpora, por ejemplo. DRS Firewall podéis ver en nuestro blog, si buscáis DRS Firewall, en el blog de Web Empresa encontraréis dos artículos que hablan sobre el funcionamiento de esta herramienta. Bueno, hay muchas más, porque en esta categoría de Site Protection podéis encontrar también, bueno, pues otros tipos. Creo que, por ejemplo, Admin Tools esta es gratuita y nos ofrece una seguridad interesante. Personalmente me gusta más RS Firewall, pero bueno, sobre gustos, voy a ver más preguntas. Hay una consulta, por ejemplo, al sistema de multidioma. El sistema de multidioma de Joomla hay que traducir los artículos en los diferentes idiomas. No es un sistema de traducción automática. De todas maneras, yo los sistemas de traducción automática, bueno, yo no soy muy partidario por el tema de que como son traducciones al vuelo, porque realmente pulsas y te está traduciendo la web en ese momento online, pues claro, ese texto no se posiciona en los buscadores. Yo creo que es mejor realizar las cosas, intentar realizarlas mejor hechas y aparte de que nunca será tan buena la traducción sistema automático como la que os pueda realizar un profesional o vosotros mismos si tenéis dominio del idioma al que podéis traducir, ¿no? Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, hay una consulta, por ejemplo, a nivel de poder mostrar primero una imagen de promoción en un sitio web y luego, por ejemplo, que se muestre el sitio web. Yo tampoco se lo encuentro muy recomendable a nivel de que lo que quiere el usuario directamente es aparecer en el sitio web, no tener que hacer clics adicionales. Por ejemplo, hay muchas páginas web que utilizan
una entrada o una animación en Flash. Uno de los botones más utilizados en Internet es el saltar intro. Lo único que, por ejemplo, os podría recomendar, pues es lo que nos aparece, por ejemplo, vamos a ver. Bueno, en este caso no se nos va a mostrar, porque ya se ha mostrado una vez, es el mostrar, por ejemplo, un mensaje emergente. Se hace con la extensión RD3 Floater. Hay un artículo hecho también en el web de Web Empresa, RD3 Floater, vamos a ver si la encontramos. R. A lo mejor está separado, R3D Floater. Esta nos permitiría, pues, por ejemplo, realizar lo que es una imagen en el frontal del sitio web y luego se oculta, por ejemplo. Sería interesante. Igualmente hay bastantes opciones, incluso, por ejemplo, hay opciones a nivel de que si hay un sitio web para adultos, pues que tenga que pulsar para de esta forma validar que tiene, pues, por ejemplo, 18 años. Luego, por ejemplo, hay algunas cosas, unos temas de que no se encuentra a veces un artículo, por ejemplo, algunas veces si sois expertos en Joomla, pues a veces puede suceder que arroja un error 404. Esto quiere decir, imaginaos, por ejemplo, que pulsamos en noticias. Un error 404 quiere decir que no encuentra los contenidos. Es que a lo mejor en noticias, o el error que podáis tener, habéis despublicado la categoría. Entonces, claro, aunque esté activo el elemento de menú, si se despublica la categoría o se despublican los artículos, pues entonces puede indicar de que no se muestre, bueno, pues no se muestre lo que es el contenido del sitio web y de esta forma, pues claro, hace un error 404. Referente, veo unas consultas sobre diseño responsive. ¿Qué es diseño responsive para el que lo haya escuchado por primera vez? Son plantillas adaptadas a resoluciones para los diferentes navegadores. Por ejemplo, a ver si encontramos una, Pack Empresa Joomla, la University Responsive. Vamos a ver demo. Y mientras tanto voy a activar una herramienta en el navegador que veréis cómo podéis, a ver un momento, el Web Developer Toolbar. Por ejemplo, estamos viendo esta página web. ¿Cómo saber si es responsive o no? Pues entonces en Resize, ver Responsive Layouts, podríamos ver el sitio web. Si no tenemos que hacer scroll horizontal, quiere decir que estaría bien para móviles. Como podéis ver. Esta herramienta es Web Developer Toolbar del navegador Firefox. Veremos ver. Esto sería un diseño responsive. Evidentemente, pues bueno, habría que, bueno, no depende de los módulos que se instalen, sino de que la plantilla sea en diseño responsivo. Responsive en sí sería, en castellano, sería adaptativo. Hay una consulta referente al cupón que cuando lo he escrito estaba mal. Evidentemente el 31 de mayo es viernes. He puesto 31 de mayo, jueves, el descuento. Gracias por avisarlo. Gracias, Marta. Ya corregiré el error. Gracias por avisar. Hay algunas consultas, por ejemplo, en relación a si puedo mostrar algún contenido en el sitio web sin crear una acción de menú. Claro, complicado porque si no, ¿cómo se accederían a los usuarios, no? ¿Cómo accederíamos los usuarios si no tenemos un menú creado o un enlace, no? Evidentemente tiene que formar todo parte de un menú. O bueno,
también se pueden, en este caso, en el caso del blog, pues era un solo menú de categorías y, bueno, pues tiene que ser, los artículos en este caso no los hemos enlazado, pero porque ya se engloban de una forma total los que añadamos a la categoría de blog. Referente a insertar, veo unas consultas referente a insertar vídeos, etcétera. Por ejemplo, en el editor, contenido, gestor de artículos, se pueden insertar vídeos. Por ejemplo, lo único que, en este caso, porque es el editor gratuito de JCE, pero hay unas opciones también que son de suscripción que permite con un botón también insertar pues, vídeos de YouTube, etcétera, incluso audio. Claro, si no, la opción que hay es cuando estamos en un sitio web de YouTube, pues supongamos que, estamos en el sitio web de YouTube, pues supongamos que deseamos insertar aquí un vídeo, ¿no? En esta posición de aquí, o un vídeo o un MP3 para poderlo escuchar. Hemos hecho una línea de puntos. Vale. Pues pulsamos en todo el editor, que veremos todo el código, y entonces aquí lo que teníamos que insertar es pues el código que nos facilita YouTube cuando estamos en la hora de compartir, y lo que nos mostraría entonces es ese vídeo insertado, o estoy hablando de YouTube, pero en sí esto sería extrapolable a todo lo que son los diferentes proveedores. También, de todas maneras, si no se desea hacer así, también hay otra forma. Hay también la opción de utilizar un plugin. Creo que lo tenemos instalado en el pack, no estoy seguro. El All Videos. El All Videos, esto nos permite insertar, fijaos, un montón de proveedores. YouTube, vamos a verlo, la descripción. Bueno, nos permitiría muchísimos. De todas maneras, aquí también hay documentación al respecto de utilización de este plugin. La forma de que se puede insertar de una forma mucho más sencilla, incluso lo que son vídeos de otros proveedores, etcétera. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, una pregunta más en relación a cómo obtener el vídeo. Os he explicado por última vez, información gratis. Podéis obtener vídeos. Alguna vez que algunos habéis llegado tarde, pues aquí se pueden ver las sesiones realizadas. Hay algunos que, por ejemplo, preguntáis cómo tener más cursos para aprender a manejar más Joomla. Realmente en el blog podéis encontrar muchísima información y mañana pues tenéis otro para manejar Joomla y Virtuemar. A ver. También alguna consulta referente a manuales. En joomla.org, por ejemplo, en Extended Developer Site, Documentation, vais a encontrar muchísima documentación al respecto de cómo funciona todo Joomla. De todas maneras, si accedéis al blog o nuestro foro, vais a poder encontrar información sobre todo, bueno, incluso, bueno, información de desarrollo, de cómo trabajar con Joomla. Bueno, hay información básica hasta información avanzada. Luego hay alguna consulta, por ejemplo, a nivel de dónde se obtienen textos de ejemplo para lo de Joomla. Bueno, en este caso
Para que quiera tener textos de Joomla como los que he utilizado los ejemplos, pues he utilizado la herramienta Blink Text Generator. Bueno, no tiene nada que ver con Joomla, pero bueno, ya que veo que algunos hoy están muy interesados, pues bueno, de esta forma ahí bueno, se puede copiar tenéis textos de ejemplo. Referente al por ejemplo, a fondos de plantillas o personalización de plantillas. Claro, esto ya se sale bastante fuera de lo que es el curso, ¿no? Porque claro, ya no está, ya personalización de plantillas. De todas maneras, algunas plantillas, por ejemplo, son permiten lo que es el cambiar el fondo, hemorraizar el fondo, incluso esto es otra imagen, etcétera, ¿no? Hay alguna consulta. Vaya, el usuario que respondió al Vintage Generator, sí, en este caso el literario lo vais a encontrar aquí. Estos textos literarios están realizados aquí. Bueno, disculpad que se me ha ido a ver. Así, respecto al cambio de fondo de la plantilla, pues algunas veces podemos aquí lo que es cambiar fondos, etcétera. Una herramienta que nos puede ayudar mucho si tenemos que personalizar la plantilla es Firebook. Firebook nos permite analizar, por ejemplo, Firebook es para Firefox y nos permite, pues por ejemplo, el poder ver las CSS, poder ver aquí para que desee modificar lo que es la plantilla y personalizarla, ¿no? En este caso le permite también pues el ver dónde está la ubicación de estas imágenes, etcétera. Bueno, alguna consulta referente a PHP y Joomla. PHP está integrado en Joomla. Referente a hacerse también algunas consultas referente a cómo crear plantillas. Bueno, para crear plantillas realmente, bueno, os he explicado dónde acceder a la documentación. De todas maneras, crear plantillas, uno mismo tiene que ser bastante profesional. Creo que tiene que conocer PHP, Joomla, HTML, etcétera. De todas maneras, por ejemplo, voy a acceder a las plantillas de Joomla, administrador de archivos, para que veáis si tenéis que hacer algún día alguna pequeña modificación. Evidentemente no voy a explicar cómo se realiza una plantilla desde cero. Pero, por ejemplo, siempre la estructura es parecida. Están en templates y en templates encontraréis lo que son las diferentes plantillas y dentro de cada una de ellas pues hay algunos bloques que son comunes como CSS, HTML, las imágenes, etcétera. A partir de aquí, bueno, sabiendo esta estructura, y bueno, hay información al respecto de cómo crear plantillas en Joomla. Sigo viendo vuestras consultas, veo que quedan algunas, me estoy pasando bastante del tiempo, vamos a ver, intentar hacer las últimas. Hay unas consultas referentes a personalizar el fórmula de contacto. En el fórmula de contacto, lo que hemos utilizado nosotros, en el contacto no es el componente de contacto, en el contacto hemos utilizado el Breathing Forms. El componente propio de contacto de Joomla, que es menos completo, es el de contactos. Claro, entonces sí que no permite esas personalizaciones de crear campos personalizados, etcétera. Es mucho más sencillito. Lo que nos muestra generalmente es, pues bueno, una información, introducir nombre, email y el campo de observaciones y enviar aquí, ¿no? Entonces, el otro, por ejemplo, el componente Breathing Forms, pues evidentemente es mucho más completo. Este que os estamos mostrando, pues es el que he mostrado antes. Algunas consultas, por ejemplo, a elementos de menú. Claro, elementos de menú hay varios, no daría tiempo en la formación a explicarlos todos, ¿no? Pero podéis encontrar información en nuevo cuando vais a crear nuevos elementos de menú. Evidentemente hay muchos. Añadir un formulario con Breathing Forms, añadir un contacto, de todos tenéis información
pasa por encima, a añadir un sistema de búsqueda inteligente, un acceso al perfil, un acceso al mapa del sitio, enlaces al sitio web, URLs externas, alias, separadores de texto. Hay muchísimas opciones. Esta es la forma de, bueno, de estudiar. Claramente es uno la prueba, hace, bueno, pues voy a enlazar esto. Y entonces es la forma de ir probando y aprendiendo. De todas maneras también encontráis muchísima información al respecto. Indicaros también que, por ejemplo, no solo estas pestañas son que he creado son de tipo de mostrar un artículo simple, sino que aquí hay una de contacto de Within Forms y en el mapa del sitio web hemos creado una al mapa del sitio. Referentes a si tenemos sitios web de pruebas, bueno, los sitios web de prueba puedes ver nuestras demos. No sé si te refieres a un sitio web de prueba de establecer un hosting gratuito y probarlo. En este caso, si se contrata un hosting web empresa, hay 30 días de garantía de devolución. Entonces, pues bueno, puedes probar las herramientas y si no, en el caso que no te gustara, pues caso extraño, pero bueno, puede ser, pues se devuelve el dinero sin ningún tipo de preguntas. Referente a cómo funcionan, pues por ejemplo, hay varios sitios, por ejemplo, tienda Joomla, pues puedes ver, si te refieres a demos, puedes visualizar estas demos, pues bueno, puedes visualizar las tiendas Mixup, tienda cerámica, tienda Winter, etcétera. Referente a la instalación de extensiones, que también veo alguna consulta, pues siempre se realiza lo mismo. En extensiones, gestor de extensiones, primero descargaríamos lo que es la extensión, en el centro de extensiones directorio, la página web del creador, y luego en pulsar en examinar, pues lo que se hace es, se añade lo que es, bueno, se busca el archivo zip, y se sube, por ejemplo, el zip de una galería de fotos o de un plugin, etcétera, ¿no? Sería lo mismo siempre, subir, instalar y quedaría ya instalado. El proceso de instalación casi siempre es el mismo. En este caso, fijaos, ya ha quedado instalado el plugin correctamente. Instalación muy rápida. La página, una, bueno, hay una consulta que me resulta muy graciosa frente a dónde conseguí la camiseta que tengo en la foto, ¿no? Bueno, eh, quiero recordar en Shop, creo que fue en Shop, ¿eh? Esto ya, bueno, eso sí un poco en Shop. Aquí venden las camisetas propias de Joomla, creo que es por aquí, no recuerdo ya. Bueno, una pregunta, la verdad, muy graciosa. Pues lo único, indicaros que, mira, fijaos, aparecen aquí para alguno que desee alguna camiseta de Joomla, veo que han salido camisetas de Joomla 3.0. Bueno, doy por finalizado lo que es el turno de preguntas de formación de hoy. Agradeceros vuestra asistencia y bueno, espero que el curso os haya sido de utilidad y bueno, si se puede ayudar en algo, pues perfecto por mi parte. Ya he explicado en varias ocasiones que si queréis mañana hay otro curso sobre el pack tienda, formación gratis. Y bueno, podéis explicar, también tendréis como hoy otro turno de preguntas referente a la formación sobre este caso, sobre una tienda virtual, etcétera. Bueno, pues un saludo a todos. Gracias por la asistencia.